Muy buenos días, hermanas y hermanos. Muy buenos días también a nuestras amigas, amigos que nos acompañan en el día de hoy. Bueno, como todas las cosas, también nuestra jornada de administración de la vida ha llegado a su cierre. Y hoy entonces lo que queremos hacer es una especie de resumen de lo que hemos aprendido a través de estas 6 semanas. Estas 6 semanas de jornada. Comencemos entonces con nuestra primera semana en la que aprendimos cómo aprovechar al máximo lo que Dios me da. Y cada semana entonces memorizamos un versículo que de alguna manera reflejaba el contenido de esa semana. El versículo de nuestra primera semana, a ver, no lo vamos a poner aquí porque todos aquí lo sabemos de memoria y lo vamos a recitar. ¿No es así, hermanos? Bueno, hay 3 o 4 conmigo que lo vamos a recitar. ¿Cuál fue el versículo lema de la primera semana y el versículo lema de toda la jornada? 1 Corintios 4:2, que dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien, algunos como que alcanzaron a mirar por allí, ¿no? La invitación sigue siendo, hermanos, a memorizar la palabra, porque el Espíritu Santo actúa sobre el sustrato de la palabra. Es esa palabra que está en nuestra mente la que Él ilumina para ir dándonos dirección en la vida. En esa primera semana de jornada aprendimos que nuestra vida en la tierra es una prueba, es una encomienda y es una asignación temporal. Nuestro tiempo entonces, habilidades, recursos, relaciones y oportunidades son dones que Dios nos regala. En otras palabras, lo que somos y lo que tenemos es un préstamo que Dios nos ha dado para que lo cuidemos y lo administremos con sabiduría. Una de nuestras asignaciones temporales en nuestro paso por esta tierra es precisamente la de ser embajadores de Cristo. ¿Cuántos embajadores hay aquí esta mañana? Embajadores de Cristo. Por eso, en un sentido, cuando un creyente en Jesucristo muere, no se va de casa, sino que va a casa, a su verdadera casa, a su verdadero hogar. Por eso, a los ojos de Dios, los más grandes héroes de la fe no fueron ni son aquellos que tuvieron o que tienen propiedades, éxito o poder en esta vida, sino aquellos que consideraron y consideran sus vidas como una prueba, una encomienda y una asignación temporal. Ellos, los que sirvieron y sirven fielmente a Dios, esperando recibir su recompensa en la eternidad. Esta semana, 2 hechos en particular nos ayudaron a reflexionar sobre esta verdad. La muerte del pastor Freddy Gómez, uno de los pastores más antiguos en la ciudad, quien partió para estar en la presencia del Señor el día jueves. Y también la conmemoración de la tragedia de Armero, 29 años después. Tragedia en la que hubo miles de muertos, pero también cientos de sobrevivientes. Uno de esos sobrevivientes es nuestro hermano Javier Escobar. Y a él yo le he pedido que en 2 o 3 minutos nos comparta su experiencia a la luz de esta verdad. Adelante, Javier. Gracias. Sí, yo soy de Armero, no tengo cara, pero nací allí, soy armerita, de los poquitos que sobrevivimos a esta tragedia. Yo me acuerdo esta semana con mi familia reflexionábamos sobre el asunto. El jueves 13 pasado, 13 de noviembre, se celebraron 29 años, o se conmemoraron más bien 29 años de esta tragedia. Me acuerdo que ese día para mí fue muy novedoso, contaba con la tierna edad de 11 añitos, era muy bonito, pueden imaginarse, y ese día llovió ceniza.
¿Hay alguien acá que haya visto llover ceniza? Poquitos, ¿sí? No son muchos. Ese día llovió ceniza toda la tarde. Esa noche llegamos a mi casa con mi familia, vivía con mis padres y 3 hermanitas. Algo asombroso es que mis padres no estaban asustados a pesar del evento, y pues nosotros tampoco, ¿no? Aunque era novedoso el asunto, pero estaban tranquilos, tanto así que nos acostamos bien tempranito. A sorpresa de nosotros, mis papás nos levantaron como tipo 10:30 de la noche, que fue más o menos la hora en que empezó la avalancha. Ya a esa hora no había luz. Ya a esa hora se empezó a escuchar como un bramido que se venía acercando, un sonido muy envolvente. Se escuchó que pasó como sobre la casa, entró el agua, a mí me arrancó de los brazos de mi papá, yo me pude sostener, terminé como unos 4 cuadras más abajo de mi casa en esa primer ola que llegó. Mi familia quedó allá, esa fue la última vez en que yo los vi. Después de eso volvió otra vez otras olas y varias olas llegaron, así como ustedes tienen imágenes del tsunami que pasó, era más o menos así, mucho escombro, eso fue un caos total. Me acuerdo que eso me ahogó, me apretujó, me aplastó, me rasguñó, me aruñó, me partió, de todo, ¿sí? Duré un día allá enterrado. Me sacaron unas personas, unos campesinos, me llevaron a Lérida, y el viernes, eso fue miércoles, y el viernes sobre el mediodía una tía que vivía aquí en esta ciudad me encontró, me trajo aquí y ya en la clínica me hicieron los primeros auxilios. Estuve cerca de 6 meses andando en muletas, me dio una artritis séptica de cadera. Tuve 2 intervenciones quirúrgicas, cojeando como 4 años, por ahí de vez en cuando tengo mi tumbado todavía al caminar, pero comprendí y reflexioné con mi familia este jueves que definitivamente Dios me mostraba 2 cosas con este tiempo que ha pasado. Uno, que tiene un plan conmigo, ¿sí? Y ahora tiene 2 plancitos ahí que van creciendo, uno de 6 y otro de 4 y otra de 4 años. Y sin lugar a dudas que Él es mi cuidador y que mi vida está en sus manos. En cualquier momento puede pasar mi vida y nos podemos ir a nuestra casa eterna. Así que disfruten y vivan y aprovechen cada día que Dios nos ha dado. Amén. A usted, Javier, y a cada uno de aquellos de ustedes que ha pasado por una experiencia en la que literalmente Dios les ha devuelto la vida, quiero recordarles la frase que un pastor le dejó a los sobrevivientes de un accidente en el que participó el pastor Rubén Darío Ramírez, quien estuvo ministrando a las parejas el fin de semana pasado. Sufrió un accidente en el carro en que venían. Rodaron cientos y cientos de metros en un abismo. El Señor le preservó la vida. Este pastor amigo les dijo a él y a los otros que sobrevivieron a ese accidente: en ese lugar Dios les salvó la vida para que le sirvan toda la vida. Así a cada uno de nosotros. Recordemos entonces, hermanos, que todo lo que tenemos es un don de Dios y que Él quiere que lo usemos para su gloria. Al fin y al cabo, esa es la esencia de la verdadera adoración. Eso aprendimos la primera semana. La segunda semana aprendimos cómo manejar nuestros problemas. ¿Alguien aquí tiene problemas todavía? La noticia es que los va a tener y que debemos entonces aprender a manejarlos. Y el versículo que nos orientó durante esa semana fue Romanos 5:3, que también todos sabemos ya de memoria, ¿cierto? A ver, ¿quieren recitarlo conmigo, por favor? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Muy bien, aprendimos que Dios usa los problemas para dirigirnos. El hombre propone, pero no es la mujer.
sino Dios quien dispone. Y es que por lo general no cambiamos cuando vemos la luz, sino cuando el fuego nos quema. Por eso Dios a veces tiene que quemarnos para que reaccionemos, para que cambiemos nuestra conducta. Por eso, frente a cada problema que afronte en su vida, pregúntese: ¿a dónde me está conduciendo este problema? Pero Dios usa los problemas también para inspeccionarnos. Porque los seres humanos vemos solamente las acciones, pero Dios ve más allá. Dios ve las motivaciones, es decir, los motivos que nos impulsan a esas acciones. Como alguien ha dicho, las personas son como una bolsita de té. No sabes lo que tienen adentro hasta que no las metes en agua hirviendo. Por eso a veces el Señor tiene que meternos en agua caliente. Si usted echa una zanahoria, ¿qué pasa con la zanahoria? Se ablanda. Pero si echa una bolsita de té, el agua queda totalmente invadida del color, del sabor y del olor del contenido de esa bolsita de té. La pregunta es: ¿qué efecto producen los problemas en su vida? ¿Lo endurecen? ¿Endurecen su corazón frente a otras personas? ¿Lo ablandan frente a los problemas? ¿O hacen que usted pueda soltar el aroma de Cristo para bendecir a otras personas? El propósito del Señor es que los problemas ni nos endurezcan ni nos ablanden, sino que nos hagan personas de mayor bendición a quienes nos rodean. El efecto que produzca el problema depende de ti, de la actitud, de la manera como lo afrontes y lo enfrentes. Por eso, frente a cada problema, pregúntese: ¿cómo puede este problema ayudarme a crecer? ¿Cómo puede este problema ayudarme a crecer? Y recuerde también que muchas veces el sufrimiento es el precio que usted debe pagar por ese crecimiento integral en su vida. Esta mañana queremos escuchar a un hermano que ha aprendido precisamente esa lección: cómo afrontar los problemas en su vida. Se trata de Franklin. Ahí donde lo ven, también Franklin tiene problemas. Adelante. En el 2010, para abril del 2010, estando ya casi 8 años en Ciudad de Guatemala, en Centroamérica, tuve un accidente en la motocicleta, me caí, me fracturé el codo, 2 esguinces, y bueno, yo dije yo que no era para tanto, me enyesaron y demás, pero toda esta situación me llevó a una situación física un poquitico más complicada. Me hicieron terapias de rehabilitación, mi codo izquierdo no mejoraba, estaba literalmente tieso. Después de tantas terapias y tanto sufrimiento, eso me causó también una hernia inguinal y muchos malestares más. Se me durmió el dedo de la mano izquierda, casi también parte de la mitad de la mano. Ustedes verán, yo soy músico y eso fue muy frustrante para mí. Caí en una depresión, yo no sabía que era una depresión y estuve una semana totalmente deprimido, inmerso en el apartamento donde vivía, solo, angustiado, y lo único que hice fue clamar al Señor. Toda esa situación me llevó a volverme aquí a Colombia. Más o menos como en junio del 2010 volví otra vez aquí a Colombia con la intención de estarme apenas 2 meses para recuperarme, para estar con mi familia, tener el proceso médico aquí en Colombia, y no fue así. El Señor permitió que aquí pues sí me mejorara, pero también me operaran, se postergara más la situación para estarme aquí. La empresa que tenía allá en Guatemala de música junto con otro amigo que se llama César Bonilla se nos acabó, nos cancelaron el contrato de trabajo con ellos y quedé otra vez prácticamente en ceros, y la decisión que el Señor me llevó a tomar fue de quedarme una vez más aquí en Colombia. En medio de toda esta situación comencé a aprender muchas cosas que el Señor quería, como decía el pastor, a formar mi carácter, a formar mi vida, a sanarme, a limpiarme, pero a refugiarme en Él y a no quejarme de la situación, sino a ver más allá. Junto con la ayuda de Dios, de mi familia y de muchos hermanos de acá de la iglesia que estuvieron en medio de esta situación, el Señor permitió otra vez levantarme, definitivamente ya no irme otra vez a Guatemala, sino quedarme aquí en Colombia, donde actualmente estoy muy, pero muy bien, muy feliz, dirigiendo un ministerio extraordinario aquí en la iglesia, trabajando con el colegio
y felizmente casado también. Entonces el Señor tenía planes extraordinarios en medio de esos problemas, mis hermanos. Muy bien, muchas gracias, Franklin. Muy bien. Así que el Señor le trajo de Guatemala a Guatebien. ¿Ah? ¿Cómo le ha hecho de bien todo este tiempo? Ustedes y yo no podemos evitar los problemas, hermanos, pero sí podemos aprender a administrarlos bíblicamente. La tercera semana aprendimos acerca de cómo administrar mi tiempo, y el Señor nos recordó Efesios capítulo 5 versículos 15 al 16, que dice, a ver, todos conmigo de memoria: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Seguramente que cada día que pasa, esta verdad cobra sentido en nosotros. Administrar el tiempo, hermanos, es administrar la vida. Por eso la manera en que usted administra su vida y su tiempo demuestra si usted de verdad está entendiendo el propósito de Dios para su vida. ¿Cómo está administrando el tiempo que Dios le ha concedido? Yo aprendí desde muy temprano por parte de mis papás y de mis maestros que el tiempo perdido, los santos y las santas como ustedes y como yo, los lloran. Así que es mejor no llorar por perder el tiempo. Al fin y al cabo, las malas decisiones que tomamos en relación con el tiempo son las que nos generan estrés. Lo que dejamos de hacer, lo que postergamos, es lo que finalmente nos causa más problemas. Por eso, 4 consejos para administrar bien el tiempo. Número 1, analice su estilo de vida para que sea consciente de en qué y cómo está invirtiendo su tiempo. Número 2, dé prioridad a lo que es verdaderamente importante. De las cosas que está haciendo actualmente, ¿cuáles realmente son importantes? Economice sus fuerzas. Pregúntese en qué cosas estoy malgastando la vitalidad que el Señor me ha dado. Y número 4, viva el presente. Recuerde, usted tiene el tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Máxime si es uno de los que dice, no, es que no me queda tiempo para servir al Señor. ¿Qué ha estado haciendo? El Señor no le ha dado menos, no le va a dar más del tiempo que usted necesita para hacer su voluntad. Hay un hermano aquí entre nosotros que es un experto en administración, pero ha tenido que aprender también a administrar el tiempo y él quiere compartirnos su experiencia. Se trata de nuestro hermano Edwin Andrés. ¿Cómo administrar mi tiempo? Si el tiempo es oro, pregúntese, ¿de cuántas riquezas puedo disfrutar aprovechando mejor el tiempo que el Señor me ha concedido? Adelante, Edwin. Muy buenos días, hermanos. Bueno, en este tema del tiempo, no sé si de pronto a ustedes les ha ocurrido que se levantan muy temprano y ya son las 10 de la mañana y ya llega mediodía, las 4 de la tarde, ¿y qué hicimos? No sé si les ha pasado, se preguntan al finalizar la tarde, ¿qué hice en este día? Bueno, a mí también me ha pasado. Y en mi trabajo diario he tenido que pues, aprender a manejar mi tiempo, más cuando la entidad para la cual laboro me lo exige. Entonces, hoy en día todo es agenda, todo es el control pues, del tiempo. Yo ya había leído algo acerca del manejo del tiempo y en un libro leía que es necesario aplicar la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que con el 20% de lo que hago voy a sacar adelante el 80% restante. Entonces, en ese caso, tenía que aplicar esa ley a mi trabajo, en el tema del tiempo. Entonces, darle prioridad a las actividades que tenía que hacer, ese 20%, las cosas prioritarias, que con ese 20% iba a poder sacar adelante el 80% restante. Asimismo, pues en todas nuestras actividades debemos hacerlo en el manejo del tiempo. Manejar en nuestro tema espiritual, porque muchas veces no tenemos tiempo tampoco
para la lectura de la palabra o para hacer nuestro devocional, y pues cuando eso es una de las cosas prioritarias en nuestra vida. Entonces también es necesario saber gestionar nuestro tiempo y darle prioridad a ese tema espiritual, y asimismo en cada una de las actividades de nuestra vida. Lo he aprendido, y esta jornada pues me ha dado un nuevo aporte en el tema de saber gestionar mi tiempo y saber pensar que Dios es lo principal en mi vida, y que si me dedico a Él, si le dedico a Él el tiempo que debo dedicarle, seguramente Él me va a ayudar a gestionar el resto de cosas que también debo realizar. Muy bien, gracias, Edwin. La buena administración del tiempo comienza entonces con ese tiempo calidad que separamos para intensificar nuestra relación con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Nuestra relación con Él es una relación de 24 horas, pero ese es un tiempo que separamos para meternos en la palabra, para oír al Señor hablándonos a través de su palabra, pero para hablarle nosotros a Él también a través de la oración. La cuarta semana aprendimos acerca de cómo administrar mis talentos y memorizamos o recordamos Primera de Pedro 4:10, que dice, a ver, de memoria conmigo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muy bien. Ese versículo dice verdades muy profundas. La primera que dice es que cada uno ha recibido por lo menos un don. Si usted de los que dice, para mí no alcanzó, no llegué a tiempo a la repartición, la Biblia dice que usted ha recibido por lo menos un don. ¿Qué debe hacer con ese don? Ministrar, es decir, servir a los demás. Como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme. ¿Qué quiere decir multiforme? Muchas formas. Así es la gracia de Dios, se manifiesta de diversas maneras, a través de cada don. Cuando usted sirve entonces a una persona o a un grupo de personas con el don de administración, con el don de enseñanza, con el don de misericordia, con el don de repartir, usted está tocando a esas personas con una manifestación de la gracia de Dios. Y de esa manera está siendo un buen administrador. Aprendimos 7 principios para administrar sus talentos. El primero de ellos es el principio de la posesión. ¿Qué dice ese principio? Todo lo que tenemos le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿De quién son sus bienes entonces? ¿De quién son sus dones? De Él. El segundo, el principio de la distribución. Dios nos ha prestado una serie de talentos conforme a la medida de fe, a la capacidad que Él mismo nos ha dado. El tercero, el principio de la rendición de cuentas. Dios espera que usted obtenga las mayores ganancias con lo que Él le ha prestado. Porque ¿qué vamos a tener que hacer cada uno de nosotros con los talentos recibidos? Rendirle cuentas a Él. Y recuerde una cosa, hermano, Dios ha hecho una inversión en usted y Él espera entonces dividendos, espera resultados, como cuando usted invierte también. Si el Señor le llama a cuentas hoy, ¿está listo para rendirlas? El cuarto principio es el de la utilización. Enterrar los talentos, como hizo el siervo infiel de la parábola, no es una buena opción. Por el contrario, es un error y es un pecado. El principio de la motivación. Hay personas que no ejercitan sus dones por miedo. El miedo impide que usted use sus talentos. Por eso téngale miedo al miedo y más bien tema a Dios y use lo que el Señor le ha dado. El principio de la aplicación. Si no lo uso, lo pierdo. ¿Qué pasó con el siervo inútil de la parábola? Terminó perdiendo el único talento que recibió. ¿Por qué? Por no usarlo, por enterrarlo
Y finalmente el principio de la compensación. Al contrario del siervo infiel, los siervos que duplicaron lo que recibieron nos enseñan que si usamos lo que Dios nos prestó, Él nos recompensará. Él nos recompensará. Esta mañana en la primera reunión una hermana dio testimonio de cómo comenzó sirviendo al Señor en la iglesia como ujier. Y esa hermana ahora es líder de un grupo familiar, hace parte también de la escuelita de expositores, está enseñando, predicando también en algunas de las reuniones de la iglesia. Así es el Señor, nos recompensa en la medida en que damos de lo que hemos recibido de Él. Por eso recuerde siempre, hermanos, sus habilidades son el mapa de Dios para su vida. Usted no puede agradar a Dios buscando comodidad, la zona de confort. Dios prefiere más bien que usted intente algo grande y fracase, a que no intente nada y tenga éxito. 3 formas de honrar a Dios con sus habilidades son trabajando honestamente, edificando la iglesia donde el Señor le ha colocado y sirviendo a otros. ¿Se ha preguntado usted a propósito por qué le puso Dios en la iglesia donde le ubicó? ¿Por qué le colocó el Señor en esta congregación? Bueno, Él le colocó aquí porque le ha dado dones, talentos y habilidades que Él quiere que usted use para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, pero también para la extensión de su reino. Por eso, si usted quiere administrar bien los talentos que el Señor le dio, evalúelos. Hágalo con un criterio bíblico. La Biblia dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Dios le dio los dones y talentos que tiene, no para que se enorgullezca o para que se vuelva una persona súper espiritual. No, Dios lo hizo para que usted sea cada día una persona más servicial. Hay diferencia entre ser súper espiritual, entre comillas, y servicial. Sirva con lo que el Señor le ha dado. Dedíquelos a Él. Al fin y al cabo, de Él los ha recibido, y cultívelos mientras tenga oportunidad para que reciba aún más. Eso fue la 4ª semana. La 5ª, la penúltima semana de nuestra jornada, aprendimos acerca de cómo administrar mis bienes. Y memorizamos Mateo 6, 19 y 20, que dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan. Aprendimos que el dinero es una herramienta, es también una prueba. Por eso hay cosas que no debemos hacer con el dinero. No lo ame, no viva para él, no confíe en él, no lo acumule. Más bien, lo que Dios quiere que usted haga con su dinero es que lo use para honrarlo a Él. La Biblia dice: honra a Jehová con todos tus bienes. Use una parte para ahorrar y para invertir. Use una parte para proveer a su familia. La Biblia dice que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Aprenda a ajustarse a un presupuesto. Aprenda a cultivar una actitud de contentamiento. Invierta en el mejoramiento de su carácter. Use una parte de sus recursos para ayudar a otros, y úsela también para ganar a otros para Cristo. Esto fue lo que hicieron los hermanos de la iglesia de Filipos al apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Ahora, el Señor Jesucristo dijo claramente que no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo puede hacer usted entonces para que sea Dios quien reine en su economía? No sé quiénes de ustedes alcanzaron a hacer el ejercicio de llenar el documento de la cesión de derechos a Dios. ¿Sí? ¿Alguien en sus grupos? Si no lo hizo, hable con su líder del grupo familiar, porque es una práctica que nos ayuda a hacer conciencia de que lo que tenemos realmente no es nuestro, es de Dios. A Él le pertenece y a Él debe volver. Y yo quisiera pedir a uno de nuestros empresarios
que ha tenido la oportunidad de compartir su testimonio de cómo el Señor le ha bendecido económicamente en su empresa. Me estoy refiriendo a nuestro hermano Reinberto, que venga aquí rápidamente y nos comparta de qué manera esta jornada y específicamente estos principios le han ayudado en esa área de su vida. Adelante, Reinberto. Muy buenos días, hermanos. Es muy fácil decir uno, yo le entrego a Dios. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Yo le comentaba al pastor el jueves que teníamos la reunión del empresario sobre eso. Pero esa actividad de la quinta semana la hice y la hice de corazón. Y los resultados han sido positivos. Hace 2 años yo tenía uno de los mejores puestos que puede tener un contador, que era revisor fiscal de una de las mejores compañías del Tolima. Y yo, el poder a veces me cegaba de eso. Pero Dios, refiriéndome a la administración de los talentos, Dios me dio unos talentos y Dios quiere que uno no tenga dependencia, sino sea independiente. Dios le ha entregado a uno de esos talentos es para que uno los use para el bien, para glorificar primeramente el reino de Dios y luego para uno. Y lo otro que tiene Dios, si uno administra bien su hogar, es buen esposo, es buen padre y contribuye a muchas cosas en la iglesia, Dios le entrega a uno sus empresas. Es así como a mi esposa, a mí nos han entregado una empresa que nació en mi casa manejando 1.000, 2.000 metros y actualmente es una empresa que vende más de 30.000 metros mensuales. Yo tenía la distribución de una de las mejores, tengo la distribución de una de las mejores fábricas de Colombia, que es Fatelares, en ropa de hogar. Pero yo le estaba clamando a Dios que me diera la distribución de una de las mejores fábricas de lencería de Sudamérica, y hace 15 días fui a Barranquilla y el Señor me la entregó, que es de Canon, de distribución de Canon también. Entonces mira que uno siendo fiel y sabiendo administrar lo que Dios nos entrega a nosotros y desprendiendo de los bienes, sabiendo que todo es de Dios, Dios nos bendice y nos bendice grandemente. Amén. Muchas gracias, hermano. Amén. Así que a aplicar los principios de Dios para la prosperidad. Pero finalmente, la semana pasada aprendimos cómo administrar mi equipo y aprendimos Hebreos 10:24, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aprendimos que Dios nunca tuvo la intención de que usted anduviera solo por la vida. Como vimos, aún el llanero solitario tuvo a toro. Bueno, usted no necesita un toro para vivir acompañado. Pero si quiere tener la vida plena que Dios ha planeado para usted, hay 4 áreas que debe desarrollar en el mundo de sus relaciones. La primera de ellas es la de los modelos que le inspiran, y la Biblia está llena, la vida cristiana está llena de esos modelos. En segundo lugar, mentores que le aconsejan. Mientras un modelo es alguien a quien imitar, un mentor es como un entrenador personal. Los modelos inspiran nuestros ideales, pero los mentores nos dan la perspectiva correcta. Ustedes y yo necesitamos también compañeros que nos ayuden en el camino. Compañeros de trabajo, de estudio, personas que nos ayudan, pero que ojalá estén comprometidos con la misma misión que el Señor nos ha encomendado. Jesús tuvo esta clase de compañeros, ¿no es así? Tuvo 12 discípulos que le acompañaron en el cumplimiento de su misión. Pero necesitamos también amigos que nos apoyan. Esos verdaderos amigos son aquellos que nos dan apoyo emocional, intelectual y espiritual. Un amigo verdadero nos ayuda a acercarnos a Dios. Por eso esos amigos verdaderos los vamos a encontrar siempre dentro de la familia de la fe. Personas que tienen temor de Dios en el corazón son aquellas que pueden ayudarnos con consejos sabios. La pregunta del millón es: ¿cómo conseguir esos amigos? Y la respuesta del millón es: siendo uno de esos amigos. Pues la Biblia dice: aquel que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Muy bien. Y uno de estos hermanos, Gerardo, quien quiere compartirnos también su experiencia en la jornada. Gerardo
como ustedes pueden ver, es Ujieres, también líder de un grupo familiar. El Señor le ha bendecido. Una de esas bendiciones, Gerardo, tiene que ver con su inclusión en esta familia de la fe. ¿Qué ha significado su presencia en esta iglesia? ¿Qué aporte ha hecho la comunidad cristiana Shalom en su crecimiento personal y familiar? Buenos días. El testimonio era anterior, pero ese también me tocó. Se me adelantó Reinberto. Voy a decir los dos. En el grupo familiar ayer estábamos tratando el tema que nos tocaba ayer, del cual voy a hablar ahorita, pero en el momento en que hicimos el resumen de todos los temas, empezamos a debatir y en el tema de lo de la parte de la administración de los bienes, duramos casi 45 minutos. Y el uno aportaba, y el otro aportaba, y el otro aportaba. Entonces es una parte muy, muy, muy importante que nos ha tocado a todos. ¿Y quién no ha tenido problemas económicos, no? Entonces, a manera de testimonio, con mi esposa empezamos al revés, no empezamos acá en el camino como Dios nos lo venía demandando, sino que lo hicimos afuera. Y una parte que nos tocó mucho como pareja fue en la parte económica y todavía nos sigue tratando. Y el estudio es otro escalón más para seguir mejorando en nuestra vida económica y en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Y nos sumimos en una cantidad de deudas que no les cuento la cifra, pero se veía imposible. Y en la manera que fuimos adoptando todos estos principios, Dios nos ha sacado de eso, de algo que parecía imposible. Entonces hemos aplicado esos principios, hemos mejorado muchísimo y vemos una luz, esa bendición de Él a través de los bienes. Para el otro tema, el de las personas que ponen nuestro camino, al conocer yo a Grace, ella me trajo acá a la capilla. Empecé a venir, pero era de los que calentaba silla los domingos y ya no más. Por el trabajo y todo no podía vincularme más. Mi Dios me puso en otro trabajo y empecé a asistir a un grupo familiar. Y en el grupo familiar me sirvió porque empecé a crecer verdaderamente como un hijo de Dios. Y el grupo familiar sirvió para conocer a muchas personas más. Y ahorita esta es mi familia, nos saludamos de la mano, nos abrazamos, compartimos. El encuentro de parejas fue vivir ese momento. Nos sentábamos unos al desayuno, al almuerzo nos sentábamos con otros, molestábamos, recochábamos, escuchábamos la palabra. Y entonces eso es, me ha servido a mí muchísimo porque me he compenetrado y he crecido en la palabra de Dios. Amén, amén. Así es, el Señor nos ha puesto en esta familia para que podamos crecer integralmente. Ahora, hermanos, cuando no nos comprometemos a practicar lo que aprendemos, lo que recibimos se queda como una información más. Seguramente que todos aquí pueden decir, sí, esos principios de administración de la vida muy bonitos, muy útiles, pero si no nos comprometemos a ponerlos en práctica, va a quedar como una enseñanza más. Por eso, en esta mañana yo quiero invitarles a que hagamos un compromiso con el Señor y teniendo a nuestros hermanos como testigos, y es el compromiso de vivir estos principios que hemos aprendido durante la jornada. Quiero pedirles entonces el favor de, en primer lugar, ponerse de pie. En segundo lugar, recibir una hoja que los Ujieres están distribuyendo en este momento. Y de si esa es la decisión de su corazón, hacer entonces hoy un compromiso delante del Señor, el compromiso de vivir estos principios y de vivir por ellos y de comenzar a administrar su vida como Dios lo manda, a la manera de Él, a la manera de Él. Como los compromisos deben ser de corazón y deben ser conscientes, yo voy a permitirme leer el contenido
de estos principios, regálenme su atención por un momento, por favor. Voy a leer primero el contenido de estos compromisos y luego, si es la decisión de su corazón, les voy a invitar a que hagamos estos compromisos todos con el Señor. La hoja dice así: Ibagué, 16 de noviembre de 2014, jornada de administración de la vida, compromisos. Mi salud, porque anhelo la bendición de Dios en mi cuerpo, me comprometo a vivir una vida saludable. Mis finanzas, porque anhelo la bendición de Dios sobre todo lo que tengo, me comprometo en fe a cultivar los principios bíblicos para la prosperidad. Declaro que Dios es mi proveedor, me comprometo a practicar el plan 10-10-80, diezmar, ahorrar, administrar, pagar las deudas y disfrutar de la provisión de Dios con una actitud de contentamiento. Usted vaya, en la medida en que voy leyendo, decidiendo en su corazón si se compromete con cada uno de estas declaraciones. Mi mente, porque anhelo la bendición de Dios en mi manera de pensar. Me comprometo en fe a proteger mi mente y a abrirla al aprendizaje de los principios eternos de la palabra de Dios. Mis talentos, porque anhelo la bendición de Dios sobre todo lo que hago, me comprometo a usar mis dones y talentos sirviendo a Dios, sirviendo en la iglesia y a la sociedad para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Mis relaciones, porque anhelo que Dios bendiga a mi familia y las personas que me rodean, me comprometo a aprender la sabiduría y las habilidades necesarias para cultivar relaciones saludables con familiares, hermanos, amigos y compañeros. Me comprometo a vivir la vida como una prueba, una encomienda y una asignación temporal, a servir a Dios fielmente, esperando recibir su recompensa en la eternidad, sabiendo que todo lo que tengo es un don de Dios y usándolo para su gloria. Muy bien, si usted ha escuchado, leído y está dispuesto a comprometerse, entonces yo le invito a que lo haga conmigo en este momento. Vamos todos al mismo tiempo a leer este compromiso y vamos a hacerlo sobre todo de corazón. ¿Está listo? Conmigo. Porque anhelo la bendición de Dios en mi cuerpo, me comprometo en fe a vivir una vida saludable. Porque anhelo la bendición de Dios sobre todo lo que tengo, me comprometo en fe a cultivar los principios bíblicos para la prosperidad. Declaro que Dios es mi proveedor. Me comprometo a practicar el plan 10-10-80, diezmar, ahorrar, administrar, pagar las deudas y disfrutar de la provisión de Dios con una actitud de contentamiento. Porque anhelo la bendición de Dios en mi manera de pensar, me comprometo en fe a proteger mi mente y a abrirla al aprendizaje de los principios eternos de la palabra de Dios. Porque anhelo la bendición de Dios sobre todo lo que hago, me comprometo a usar mis dones y talentos sirviendo a Dios, sirviendo en la iglesia y a la sociedad para cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Porque anhelo que Dios bendiga a mi familia y las personas que me rodean, me comprometo a aprender la sabiduría y las habilidades necesarias para cultivar relaciones saludables con familiares, hermanos, amigos y compañeros. Me comprometo a vivir la vida como una prueba, una encomienda y una asignación temporal, a servir a Dios fielmente, esperando recibir su recompensa en la eternidad, sabiendo que todo lo que tengo es un don de Dios y usándolo para su gloria.